Muy buenos días, muchachos de Bachillerato Técnico Profesional en Contaduría y Finanzas. Les habla el profesor César Alberto Cerrato para una clase de legislación mercantil. El día de hoy, muchachos, vamos a considerar el tema Ley del Impuesto sobre la Renta. La expectativa de logro de esta clase es conocer algunos aspectos legales para el cálculo del impuesto sobre la renta, dándole importancia al cumplimiento de la ley. Pues para empezar, veamos lo que ustedes deben de manejar, lo que ustedes deben de saber. Previo al desarrollo de este tema, pues ustedes tienen que saber qué es un impuesto o un tributo. ¿Qué tipos de impuestos conocen? ¿Qué entienden por renta o ingreso? ¿Qué institución es la encargada de cobrar los impuestos? ¿Cómo se le llama a las personas que pagan los impuestos? Cada una de estas preguntas pues tiene su respuesta y ustedes se asume de que ya deben de manejar cada una de estas respuestas. Sin embargo, si todavía hay algo que no manejan, entonces les voy a pedir por favor que hagan pausa en la continuación de la clase y primero contesten estas preguntas. Si hay alguna que no se saben, entonces dejan el espacio ahí en blanco para que al final de la clase entonces se pongan a investigar sobre este asunto en particular. Para continuar, como observación, la ley del impuesto sobre la renta se revisa cada año y se le hacen ajustes, por lo que es preciso actualizarse constantemente en lo que a las reformas se refiere. Así que ustedes, muchachos, aunque vean la ley del impuesto sobre la renta un año específicamente, no crean que la ley no va a cambiar. Al próximo año se le harán reformas y ustedes tienen que estar pues actualizándose constantemente a fin de que puedan manejar siempre lo último que la ley tiene en las reformas que se le han aplicado. ¿Qué es el impuesto sobre la renta? Es un impuesto directo que las personas, tanto naturales como jurídicas, declaran y pagan anualmente. El artículo número 1 de esta ley del impuesto sobre la renta dice: el impuesto sobre la renta es aquel que grava los ingresos provenientes del capital, del trabajo o de la combinación de ambos y se paga anualmente. Se considera ingreso a toda clase de rendimiento, utilidad, ganancia, renta, interés, producto, provecho, participación, sueldo, jornal, honorario y en general cualquier percepción en efectivo, en valores, en especie o en crédito que modifique el patrimonio del contribuyente. Todo eso es lo que se considera ingreso y entonces en lo que tiene que ver con el impuesto sobre la renta, grava los ingresos que provienen de cada una de estas formas. Sin embargo, es bueno poder identificar pues otra expresión muy importante que también lo especifica o lo aclara la ley del impuesto sobre la renta, lo que es renta bruta. Por renta bruta se entiende el total de los ingresos que durante el año recibe el contribuyente de cualquiera de las fuentes que los producen, bien sea en forma de dinero, en efectivo o de otros bienes o valores de cualquier clase. Las ganancias de capital obtenidas por las personas naturales o jurídicas, domiciliadas o no en Honduras, pagarán un impuesto único del 10%, por lo que no estarán sujetas a la tarifa progresiva del impuesto sobre la renta, establecidas en el artículo 22 de esta ley. Por ejemplo, muchachos, si ustedes tienen, digamos, un negocio o empresa y tienen un activo, vamos a suponer que ustedes tienen, por ejemplo, un carro y ese carro, pues ustedes lo compraron en 150,000 empiras. Pero resulta que ustedes, después de un año, ya le han aplicado una depreciación al carro. Y entonces el carro ya no vale 150,000 empiras, ahora vale quizás unos 120,000 empiras, ya que el carro se deprecia en 5 años. Entonces, si el carro ahora vale 120,000, pero ustedes se deshacen del carro en el sentido de que lo venden y lo venden por 140,000, entonces ustedes recuerden que les costó
les costó el carro 150,000, pero al depreciarse el carro en realidad queda valorado en 120 y ustedes lo venden en 140. Eso quiere decir que ustedes tienen una ganancia de capital de 20,000 empiras. Esa ganancia de capital de 20,000 empiras pues no va a pagar impuestos sobre la renta, sino que va a pagar un impuesto único del 10%, porque no está sujeta como parte de un ingreso que sea gravable como renta bruta. Ahora, en los pagos efectuados por el Estado, derivados de la compra-venta de bienes, indemnizaciones, compra de derechos y títulos, el Estado hará la retención del 10% en concepto de ganancias de capital descritos en el presente artículo. Entonces también el Estado, en este caso, pagará, como se puede ver, pues un 10% de ganancias de capital. Ahora bien, no forman parte de la renta bruta y no están grabados por el impuesto los siguientes, para que lo tengan presente, por favor. Las sumas recibidas en concepto de seguro cuando provengan de instituciones hondureñas. Esas no pagan impuestos sobre la renta. Tampoco la renta de los títulos valores emitidos, garantizados por el Estado, los distritos y las municipalidades. Las subvenciones o subsidios otorgados por el Estado, por las municipalidades o por los distritos. El valor de los bienes que constituyen las herencias, legados y donaciones. Los premios de Lotería Nacional de Beneficencia. Las indemnizaciones percibidas por riesgos profesionales y las prestaciones que otorgue el Instituto Hondureño de Seguridad Social. La renta proveniente de inversiones de fondos de pensiones o de otros planes de previsión social, cuando dichos fondos sean mantenidos en instituciones hondureñas. Y tampoco forman parte de la renta bruta el valor de las prestaciones laborales, bonificación por vacaciones ordinarias de conformidad con el Código de Trabajo y hasta con un pago adicional de 30 días, jubilaciones, pensiones y montepíos. Las aportaciones hechas a las correspondientes instituciones para la obtención de estos últimos tres beneficios también serán deducibles de la renta bruta gravable del contribuyente. El 13º mes en concepto de aguinaldo, así como el 14º mes de salario, hasta por el monto de 10 salarios mínimos promedio en cada caso, a partir de cuyo monto sí van a ser gravables. Entonces los primeros 10 salarios mínimos que tenga que ver con el 13º y el 14º mes de salario, estos no pagan impuestos sobre la renta. Hablando de esto último, por ejemplo, una persona, si gana, para suponer, pues 30,000 empiras, entonces de aguinaldo, 13º mes o de 14º va a recibir exactamente lo mismo, también 30,000. Entonces no va a pagar impuestos sobre la renta por a menos que lo que gane sea el equivalente a más de 10 salarios mínimos. Entonces, por el exceso de esos 10 salarios mínimos, sí va a pagar impuesto sobre la renta. Pues bien, muchachos, con lo que hemos visto hasta el momento, ya tienen ustedes pues algunas preguntas que responder. No olviden cuáles son las preguntas, las que vimos al principio. Estos saberes que ustedes deben de manejar, 5 preguntas. Contéstenlas por favor en su cuaderno. No se les olvide pasar todo el contenido de esta clase a su cuaderno. Y finalmente, pues una última asignación que les voy a dejar es hacer siempre su glosario de palabras nuevas para ustedes. Por ejemplo, acá hay una, que es montepíos. ¿Qué son las pensiones? ¿Hay alguna otra palabra que ustedes vean aquí que son nuevas para ustedes? ¿Qué son los legados? Bueno, cualquier palabra que hayan encontrado de que consideren que no la manejaban, por favor, van a hacer un glosario también en su cuaderno. No se les olvide de que todo esto es parte de lo que ustedes, pues, deben de presentar para ser evaluados como su acumulativo. Envíen sus fotos, por favor, muchachos. Estas también son evaluadas. Hay pues puntos por las fotos que ustedes envían a diario para poder enviar el reporte al distrito educativo. Muy bien, nos vemos en la siguiente clase, muchachos. Cuídense, por favor. Pórtense muy bien.